Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy exploraremos una de las combinaciones más fascinantes del zodíaco, Capricornio con Luna en Leo. Si tienes esta combinación en tu carta natal o si conoces a alguien con ella, quédate porque vamos a descubrir cómo la energía seria y ambiciosa de Capricornio se mezcla con la creatividad y el deseo de atención de Leo. Comencemos con Capricornio, un signo de tierra regido por Saturno. Capricornio es conocido por su seriedad, su enfoque en el trabajo y su necesidad de alcanzar metas. Este signo tiene una gran disciplina y es muy capaz de perseverar a través de obstáculos. A menudo se les ve como personas prácticas y responsables que prefieren la estabilidad y la seguridad. La estructura es fundamental para ellos y no les gusta correr riesgos innecesarios. Además, Capricornio es muy ambicioso y se esfuerza por llegar a la cima, aunque lo haga de manera lenta y constante. A pesar de ser percibido como algo reservado y serio, Capricornio es leal y muy protector con los suyos. Ahora pasemos a Leo, un signo de fuego regido por el Sol. Leo es brillante, generoso y siempre está buscando maneras de expresarse creativamente. Es el signo del espectáculo, el que no teme estar en el centro de atención. A menudo, las personas con una fuerte influencia de Leo disfrutan de la admiración y el reconocimiento de los demás. La autoconfianza es una de sus principales características y tienen una energía vibrante que atrae a las personas hacia ellos. Aunque son muy sociables y disfrutan de la compañía, también tienen una fuerte necesidad de sentirse especiales y valorados. Cuando Capricornio y la Luna en Leo se combinan, obtenemos una mezcla interesante de ambición, autorrespeto y deseo de éxito. Capricornio aporta la disciplina, la perseverancia y el enfoque en los objetivos, mientras que la Luna en Leo agrega una capa de expresividad emocional y un deseo de ser reconocido y apreciado. Las personas con esta combinación tienden a ser muy capaces en lo que hacen, pero también necesitan el reconocimiento y la admiración de los demás para sentirse completos. En las relaciones personales, una persona con Sol en Capricornio y Luna en Leo puede mostrarse extremadamente leal y comprometida. Busca vínculos estables y duraderos donde pueda construir confianza a largo plazo, influencia de Capricornio, pero al mismo tiempo necesita sentirse admirada, reconocida y valorada por lo que es, necesidad leonina. Esta combinación interna puede generar tensiones, ya que mientras Capricornio tiende a mostrarse reservado, responsable y orientado al deber, la Luna en Leo quiere brillar, sentirse especial y ser el centro de atención emocional. Por ejemplo, alguien con esta combinación puede trabajar incansablemente para lograr el éxito profesional o económico, pero en el fondo sentir una necesidad profunda de ser elogiado por sus logros y de recibir afecto expresivo de su entorno. Puede sentirse frustrado si, a pesar de sus esfuerzos, no recibe el reconocimiento que espera. El mayor desafío emocional está en equilibrar ese impulso capricorniano por la autosuficiencia y la contención con la necesidad leonina de validación afectiva. Puede haber una tendencia a ocultar la necesidad de afecto por temor a parecer vulnerable, cuando en realidad esa expresión emocional es clave para su bienestar. Aprender a valorarse internamente y a la vez permitirse recibir cariño y halagos sin culpa es fundamental para lograr armonía entre estas dos partes de su ser. En el desarrollo personal, las personas con esta combinación tienden a estar muy enfocadas en sus metas, pero su autoestima también juega un papel importante en su bienestar. Capricornio quiere ser exitoso y respetado, mientras que la Luna en Leo necesita sentirse valorado y reconocido.
A menudo, estas personas tienen una gran ambición y trabajan incansablemente para lograr sus objetivos, pero también necesitan recibir el apoyo y el reconocimiento de los demás para sentirse realmente satisfechos. El desafío aquí es encontrar un equilibrio entre la necesidad de éxito material y la necesidad de validación emocional. Uno de los puntos fuertes de esta combinación es la habilidad para liderar. Capricornio es naturalmente líder debido a su enfoque práctico y su capacidad para tomar decisiones sabias, mientras que la luna en Leo tiene una presencia magnética que atrae a los demás. Juntos, estos dos signos pueden ser extremadamente exitosos en el ámbito profesional, especialmente si están trabajando en proyectos donde se requiere tanto la disciplina como la creatividad. Esta combinación es muy capaz de inspirar a los demás y de asumir posiciones de poder y autoridad. En cuanto a los puntos débiles, las personas con esta combinación pueden ser propensas a la autoexigencia. Capricornio tiene altas expectativas de sí mismo y puede ser muy duro consigo mismo cuando no alcanza sus objetivos. La luna en Leo, por otro lado, puede sentirse emocionalmente vacía si no recibe suficiente reconocimiento o validación. Ambos pueden caer en una mentalidad de que nunca es suficiente, lo que puede generar frustración y agotamiento. Es importante que estas personas aprendan a darle un respiro a su propia energía, reconociendo sus logros y valorándose por lo que son, más allá de lo que logran. Finalmente, la clave para equilibrar esta combinación es aprender a abrirse emocionalmente y expresar lo que se siente, mientras se sigue trabajando de manera práctica y disciplinada. Capricornio puede enseñar a su luna en Leo a ser más estable y menos dependiente de la validación externa, mientras que la luna en Leo puede enseñar a Capricornio a ser más expansivo con sus emociones y a disfrutar del reconocimiento que se merece. Entonces, Capricornio con luna en Leo es una combinación de ambición, creatividad y necesidad de éxito. Estas personas son capaces de grandes logros, pero deben aprender a equilibrar su deseo de alcanzar metas con su necesidad de sentirse emocionalmente apreciados. Cuando logran este equilibrio, pueden ser individuos muy poderosos, tanto en su vida profesional como personal, capaces de inspirar y liderar con gran confianza.